en que ya no le van a permitir a los cristianos hacer este tipo de reuniones. Los gobiernos del mundo están trabajando a máquina forzada para quitarle la libertad a la iglesia de Jesucristo. Y están tratando de hacerlo porque el diablo le ha tenido miedo todo el tiempo a la iglesia de Jesús. Pero mientras pasa eso, nosotros tenemos la oportunidad de pensar en la palabra de Dios, de meditar en ella, de traer al corazón sabiduría. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 7. Y versículo 51. Y cuando tengan esta lectura pueden decir amén. Y dice la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Léanlo ustedes. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. En la mañana hablamos de que el cristiano debe cuidar de no mentir, hermanos, al Espíritu Santo. Pero quiero mostrarles algo. Y les voy a mostrar varias cosas que el cristiano debe cuidar respecto del Espíritu Santo. Y el cristiano debe evitar por todos los medios posibles resistir al Espíritu Santo. Y quiero llevarlo a lo que está en esta escritura. Porque lo que está en esta escritura es algo terrible, no es algo simple. Porque esta gente estaba repitiendo un patrón, un hecho del pasado. La razón de esto es que la Biblia dice, este incidente se dio porque Esteban, lleno de gracia y del poder de Dios, hacía, dice la Biblia, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un hombre convencional llamado Esteban, por cierto, no pertenecía a la curia religiosa judía, no pertenecía a los estratos religiosos más grandes de Israel. Simplemente había sido alcanzado por la gracia de Cristo. Y era un hombre sincero y honesto con él y con Dios. Y la Biblia dice que él estaba lleno de la gracia de Dios. Estaba lleno de la gracia de Dios.
Y no solo de la gracia, estaba lleno del poder de Dios. ¿Están aquí? Y estando lleno de la gracia y del poder de Dios, Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero resulta que el que hacía estas cosas, a los ojos judíos era don nadie. La curia religiosa de Israel, que no servían para nada, chicos. Imagínense ustedes cuál era la desgracia de Israel, que nosotros leemos en la introducción de casi todos los evangelios, que la Biblia dice que en un momento dado de la historia vino Juan el Bautista predicando el evangelio en el desierto, predicando el arrepentimiento. Vino Juan el Bautista en el desierto, pero la Biblia dice: en el año tal de Tiberio César, cuando gobernaba César, y gobernaba este, y Poncio Pilato, y el otro, y aquel, dice la Biblia, siendo sumos sacerdotes en aquel tiempo, Anás y Caifás. Don Anás y don Caifás eran la crema innata de la ley de Israel. Eran doctores, por así decirlo, como hoy, eran doctores en la Biblia. Eran doctores en cuestión de la materia de la ley. Y ahí estaba don Anás y don Caifás, ministrando al pueblo. Pero parece que algo andaba profundamente mal. Eran grandes sumos sacerdotes. Pero acto seguido la Biblia dice que no vino palabra de Jehová a Anás y a Caifás. La Biblia dice: y vino palabra de Jehová a Juan en el desierto. Don Anás y don Caifás no oían nada de Dios, chicos. Y si Dios les hubiera hablado, hubieran dicho: quién sabe si fue Dios. Así como dice la gente hoy. Así como estamos en el tiempo actual, el mundo está lleno de maestros, de licenciados, de maestros, lleno de gente que van a las universidades cristianas y se gradúan como licenciados, maestros, toman facultades en la Biblia, toman de todo, hasta que se hacen doctores. Y son doctores de la letra, sin el espíritu. Por eso tenemos tantos problemas teológicos. Y de repente Dios, le estaba yo diciendo al director de un instituto el otro día, esto que vivimos hoy, le dije, casi es una desgracia, chico. Me dice: ¿por qué? Casi por nada, le dije. Mira, le digo, tú te hiciste licenciado en teología y tienes una facultad en teología, estudiando lo que escribió un hombre ignorante, un hombre sin letras, un hombre que el mundo ignoraba que existía. Este hombre vivía en las montañas de Tecoa y vino palabra de Jehová en las montañas de Tecoa al profeta Amós. Y le dijo: vete a Israel y predica la palabra mía ahí. Que cuando el sumo sacerdote de aquel tiempo lo escuchó, le dijo: varón de Dios, le dijo, vete a profetizar allá en Judá. Allá habla tus palabras y di lo que tengas que decir allá, porque aquí yo soy el que manda, aquí yo soy el encargado de esto. Vete a profetizar allá, porque este pueblo no puede sufrir la palabra de Jehová. Vete, le dijo.
Creo que era el sacerdote Amasías. Y escuche bien, le decía yo a mi amigo, esto es una desgracia. Un hombre sin letras, a él vino palabra de Jehová y escribió un libro. Y resulta, le dije, que yo voy a un seminario teológico, yo voy y tomo una facultad en teología, estudio lo que dijo Amós y de repente hasta ni de acuerdo estamos con él. Esto es una desgracia, le dije. Tú sales licenciado, maestro y doctor en la Biblia, estudiando lo que dijo uno que no sabía ni qué cosa era teología, ni que era homilética, ni que era la hermenéutica. Él no sabía de reglas de interpretación. Él lo único que sabía es que a él había venido palabra de Jehová. Y punto. Y aquí tenemos a don Anás y a don Caifás, que respetables. Pero a las orejas de Anás y de Caifás Dios no hablaba nada. La Biblia dice, y vino palabra de Jehová a Juan el Bautista en el desierto. ¿No le parece raro que hayan dos sumos sacerdotes ministrando en la casa de Dios y la palabra de Dios llegue a uno que esté en el desierto? Interesante es. Porque hoy tenemos tantos doctores en la Biblia, hoy tenemos tantos licenciados. Yo le decía a alguien hace un poco de tiempo, yo le decía, tenemos tantos abogados en la Biblia y nadie defiende nada, chicos. Tenemos tantos doctores en la Biblia y la iglesia cada día está más enferma, chicos. Cada día se inventan otra loquera que los doctores en la Biblia no saben cómo contrarrestar. Así como decía el pastor presbiteriano, cuando le hablaba a su gente acerca de mí, el pastor presbiteriano decía, ese Orbelín, hombre, es un pastor patito. Ese es uno que no sirve para nada. Ese que yo creo que hasta falso es. Yo creo que ese hasta ni se llama Orbelín. Y yo creo que hasta si fuera profeta sería falso. Así decía el pastor presbiteriano. Ellos siguen con su doctrina muerta y con su doctrina arrastrada y de mala muerte, y nosotros seguimos exaltando al único que merece la honra y la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos, y su nombre se llama Jesucristo. Es que los que van estudian y se hacen licenciados y doctores creen que ellos son la crema innata de esto. Bueno, que le pregunten a don Anás y a don Caifás por qué no les vino a ellos la palabra de Jehová. Dios escogió otro para darle a conocer su palabra. Y a don Anás y a don Caifás ni los volteó a ver. Por eso cuando Juan vino predicando, toda la curia judía se le fue encima a Juan y querían matarlo, pero la Biblia dice, tenían miedo porque el pueblo lo tenía por profeta. Y cuando Jesucristo muere y levanta su iglesia, de repente se levanta Esteban, un cristiano convencional, se levanta y comienza a buscar a Dios y comienza a llenarse de gracia y del poder de Dios y comienza a hablar la palabra de Dios con un poder y una sabiduría que nadie podía resistirle.
Nadie. Y cuando la Biblia dice que los doctores de la ley que la gente de altura religiosa en una sinagoga llamada de los libertos se levantaron disputando con Esteban, porque Esteban, lleno de gracia y de poder, barría con el sistema religioso de sus tiempos. Porque la palabra de Dios no consiste en palabras, sino en grandes demostraciones del poder de Dios. Y Esteban hacía maravillas y prodigios, y todos se quedaban mirando. Este hace prodigios y maravillas. Si sabemos que este es el que sembraba maíz allá. Y se levantaron los libertos disputando con él, queriendo contrarrestar lo que él hacía. Pero la Biblia dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al poder y al espíritu con que él hablaba. No se podía. Y el pasaje que leímos es el resultado de esta disputa. Porque la disputa que tienen ellos con Esteban se lleva como 3 páginas, 4 páginas de la Biblia. El pleito que tenían con él. Ellos diciéndole, ¿de dónde sacaste ese poder? ¿Cómo tú, siendo un hombre sin letra, un hombre que no pinta nada en este pueblo, cómo te atreves a levantarte y hacer estos milagros y estas maravillas y todo lo que haces en el nombre de Jesús? Cállate la boca, le decían. Y se levantaron disputando con él, todos contra Esteban, en la sinagoga de los libertos. Y Esteban comienza a relatarles la historia del nacimiento del pueblo de Israel hasta llegar a la crucifixión de Jesucristo. Y les dice, ustedes, escúchenlo bien, porque esto me llamó la atención. Les dice él, ustedes, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores? Y no solamente entregadores, ustedes también han sido los matadores del justo, del que yo predico. Ya cuando te dicen a ti que tú eres la de gracia andando, chico, la cosa agarró otro giro ahí. Y él les dijo, con todo el valor del mundo, les dijo, ustedes son los entregadores y matadores del justo que vino a la tierra. Son ustedes. Y ustedes, le dice, son personas, les dice, duros de corazón, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Qué desgracia es no oír con los oídos y no atender con el corazón. Duros, dice. Vosotros resistís, ¿qué cosa? Siempre. ¿A quién resistían? Es increíble lo que dice Esteban. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres lo hicieron, así también ustedes lo hacen. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Estaba repitiendo un patrón.
estaban resistiendo al Espíritu Santo. ¿Están aquí? Denle un aplauso a Cristo. Porque el cristiano nunca debe resistir al Espíritu Santo. Nunca. Ellos creían que estaban resistiendo a Esteban. Ellos creían que se le estaban oponiendo a Esteban. Y Esteban les dice, no, 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 no. No es a mí que se oponen, ni es a mí que me resisten. Ustedes igual que los padres de ustedes. Ustedes resisten siempre. Igual que vuestros padres, vosotros resistís al Espíritu Santo de Dios. Así como lo resistieron los padres de ustedes, así lo hacen ustedes también. Así lo hacen. Ellos estaban repitiendo un patrón que habían aprendido de sus padres. Y aquí les voy a explicar algo. Cuando Esteban les dice que están haciendo lo mismo que sus padres, no es que estaba haciendo lo que hacía su papá, ¿cómo se llama? Lo que estaba haciendo su papá de ayer, el que los engendró. Así mismo ustedes como vuestros padres está hablando de todo el linaje por donde han venido, de todo el Antiguo Testamento. Así como resistieron vuestros padres al Espíritu Santo frente al Mar Rojo y lloraron y tuvieron miedo y no confiaron en Él, así ustedes también lo hacen. Moisés les estaba diciendo, tengan calma, que veréis la salvación de Jehová. ¿Qué es salvación de Jehová? Ni que nada, decían ellos. Tú nos sacaste de Egipto para morir aquí atrapados entre el desierto y el mar. ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que nos enterraran? Tú nos sacaste. Y ellos creían que resistían a Moisés. Mira lo que dice Esteban. No resistían los padres de ustedes, le dice a Moisés. Lo que resistían los padres de ustedes era al Espíritu Santo. El pueblo de Israel todo el tiempo tuvo una resistencia sostenida al Espíritu Santo. Los libraron del Mar Rojo, pasaron a pie y derribaron a Faraón delante de sus ojos. Tampoco se les quitó la idea de resistir al Espíritu Santo. Todo el tiempo estaban protestando. Si no era el mar, era el agua. Si no era el agua, el desierto. Si no era el desierto, la sequía. Si no era la sequía, las serpientes. Todo, de todo protestaban, resistiendo al Espíritu Santo. Y pasaron el Mar Rojo y llegaron a las aguas de Mara y probaron el agua, y el agua estaba amarga. Y cuando vieron que el agua estaba amarga, el pueblo que acababa de ver partirse en dos el Mar Rojo empezó a adorar a Dios y a glorificarlo y a decir, sin duda alguna, se glorificará el Dios que nos trae por este desierto. Eso hicieron. ¿Sabes qué hicieron? Se volvieron contra Moisés y le dijeron, ¿para qué nos trajiste a esta bendita tierra? Para matarnos aquí de sed en el desierto. ¿Para qué nos trajiste aquí? Porque el hombre que no entiende que Dios es el Dios que lleva las soluciones de la vida por delante, siempre resiste al Espíritu Santo. Siempre lo resiste.
¿Y qué quiere decir la palabra resistir? A ver, ¿qué quiere decir la palabra resistir? Resistir es oponerse todo el tiempo. Pero como tú no estás viendo al Espíritu Santo, tú lo que estás viendo es al pastor, tú lo que estás viendo es al líder de caballeros, lo que la hermana está viendo es a la presidente de las damas, al líder de los jóvenes. Él o ella se oponen férreamente a las cosas sin saber que no resisten al hombre, sino al Espíritu Santo. Y es increíble que la Biblia diga que como hicieron los padres de ellos, en el ayer estaban haciendo ellos también. Y lloraron junto a las aguas de Mara. Y lloraron. Resistiendo al Espíritu Santo. Dudando de que les iba a resolver el problema. No lo mismo hace la gente hoy. La gente tiene un gran lío entre las manos y en lugar de doblar sus rodillas hasta tener respuesta, dice a correr para acá y para allá y para todos lados. Y si es asunto de enfermedad, se recomiendan los médicos entre ustedes y van y vienen a ver quién les soluciona la cosa. Y cuando los médicos fracasan, ahí vuelven, como dijo el Chavo. Vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido y la cola entre los pies. ¿Qué fue, hermano? Ay, hermano, es que ya el médico me dijo que ya estoy listo. ¿Eso te dijo el médico? Sí, eso me dijo. ¿Y qué te dijo? Que ya nada más tengo 3 meses de vida, hermano. Yo rápido, hermano, busco la libreta, hago el acta rápido, pongo la parcela, el ganado, todo. Fírmame aquí antes que te mueras, chico, y déjame todo. Porque tú no sirves ni para rellenar bache, compa. ¿Qué te dijo? Que me voy a morir. Y yo me quedo pensando, ¿para qué quiero yo este incrédulo aquí? Mejor que se muera, chico. Ya de una vez que entregue el equipo y le entramos al mondongo con pata, no pasa nada. No importa que me desvele yo toda la noche velándolo, pero el mondongo con pata no se escapa, chico. ¿No te das cuenta que cuando echas a correr para allá y para acá teniendo junto a ti un Dios tan grande, tan poderoso, tan terriblemente grande, no te parece que cuando jala para acá y para allá y ni siquiera lo tomas en cuenta Él, ¿no te parece que lo estás resistiendo? Y todavía vas tú sentado entre el carro diciéndole al Espíritu Santo, Señor, permite que el médico tenga sabiduría, que el médico le atine a lo que tengo, que el médico encuentre la medicina. Y el Espíritu Santo dice, no va a encontrar nada. Y además se le va a enredar el pensamiento. Porque igual que vuestros padres, ustedes resisten al Espíritu Santo. Yo le estaba diciendo a un amigo, es que no es lo mismo que tú corras a buscar medicina. ¿Están aquí? Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios está peleado con la medicina? No. Es que no es lo mismo que tú corras para allá y para acá, resistiendo al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo te diga qué es lo que vas a tomar. Eso no es lo mismo. Que tú corras para acá y corras para allá pensando que a lo mejor esta crema o a lo mejor esta vitamina o a lo mejor yo no sé qué. Eso no es lo mismo, chicos. Yo un día estaba pensando,
Y yo le quería preguntar a un médico si el higo es medicinal. Porque el profeta Isaías tenía una llaga. No, perdón. El rey Ezequías tenía una llaga y no le sanaba. Y andaba amargado del alma Ezequías. Y Dios le dice al profeta Isaías: entra en el palacio de Ezequías y dile que se ponga una masa de higo en la llaga para que sane. Que no es lo mismo que, a ver cuál es ese el especialista, y corres para allá con el especialista. Y el Espíritu Santo no te dijo que fueras para allá, chico. Y al rato viene más muerto que lo que fuiste. Y vienes a que el pastor te resuelva el asunto. ¿Cómo te lo voy a resolver yo si tu problema es que todo el tiempo resistes al Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo no está peleado con la medicina, ni con las cosas terrenales, ni con las cosas que pueden servir para curar. Él no está peleado con eso. No le dijeron a Isaías: dile que se haga una masa de higo. Mira, yo me quedé pensando, porque como no soy médico yo, no sé qué propiedades curativas tenga el higo, pero agarraron y molieron un poco de higo, hicieron una torta y se la pegaron ahí en la llaga. A ver, después de Isaías, ¿quién se ha curado una llaga con una torta de higo? Hasta ibas a decir, si eso fuera hoy, ibas a decir de la llaga, a lo mejor hasta se me queda pegada una semilla ahí. A lo mejor hasta, dice la hermana, a lo mejor hasta se me infecta. No, si no es lo mismo, chico. Que Dios te ve de rodillas. El Espíritu Santo te ve honrándolo. Y Él sabe cuál es la cura. Y de repente te habla y te dice: ve y dile al pastor que después de que tome el desayuno venga a orar por ti. No, pero tú ya no quieres que el pastor tome el desayuno, es que te urge. Y como ustedes saben que yo nunca tengo prisa porque vivas o mueras, yo todavía desayuno, me meto al baño a bañarme, me tardo una media hora, una hora bañándome, refrescándome más de la cuenta, y tú desesperado allá sacando la cabeza por la puerta a ver si ya va el pastor y no se ve nada, chico. Si el asunto no es a la hora que llegue el pastor, el asunto es lo que Dios ha dicho. No, eso fue lo que le dijo Cristo a Jairo: cálmate, yo iré y le sanaré. Le sanaré, dije, si ya está muerta. No tengas miedo, le dice, solo está durmiendo. Si hubiera sido pilón, le hubiera, ay, está el otro, que está durmiendo, si es muertísima, dijo Octavio, es que está. Pero Cristo dijo: yo iré y le sanaré. Y llegó en la tarde cuando ya estaba muerta, bien remuerta. Y como quiera la levantó de los muertos, ¿o no? Entonces aquí no importa a qué hora llegue, lo importante es lo que Dios ha dicho. Y echas a correr para todos lados y al fin nada resuelves. Porque hoy, si algo tienen los médicos, es nada más por quedársete viendo el médico y decirte que tienes anemia desde lejos, te lo dice. Y le pregunto: ¿cuánto le debo, doctor? Son 2.500. Nada más por decirme que tengo anemia, 2.500. Eso te lo puedo decir yo aquí mismo, chico, y dame 1.500. Y así como vuestros padres, ustedes también, les dijo, resisten al Espíritu Santo, se le oponen todo el tiempo.
Y ustedes, les dice, ustedes fueron los que entregaron a Jesús y ustedes fueron los que lo mataron, duros de servicio, incircuncisos de corazón, igual que vuestros padres fueron rebeldes, así también ustedes. Yo conozco la gente de Ignacio Gutiérrez. Yo sé quién es obediente en esta comunidad y yo sé quién no. Y lo sé porque yo fui directivo de las escuelas de esta tierra y conozco. No me van a contar cuentos, chicos. Yo conozco cómo hablaban allá y cómo hablan en la iglesia, cómo se comportaban allá y cómo se comportan en la iglesia. Así que cuando me quieran vender choro, ustedes piénsenle bien porque conozco bien toda la manada. La conozco. Sé quién aúlla bien a medianoche y sé quién ni aúlla. Escucha bien. Y les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? A todo mundo. ¿Y a cuál no mataron? A todo mundo. Y además dice, también mataron al Salvador del mundo. Ustedes lo mataron. Y la Biblia dice, y no le podían resistir. ¿Qué le podían resistir a Esteban si les estaba diciendo la puritita verdad? A ver, ¿quién había matado a Jesús? ¿Quiénes lo habían entregado a Poncio Pilato? Ellos. ¿Quiénes lo mataron? Ellos. Y ahora que están haciendo la obra de Cristo, también se le oponen a Esteban. Y les dice, ustedes no tienen remedio, chicos. Así como vuestros padres, también ustedes. Duros, le dijo, incircuncisos de corazón. Así como resistían a Dios vuestros padres en el desierto, ustedes lo hacen también aquí. Y la Biblia dice que rechinaban y crujían los dientes de odio. ¿Y el cristiano? Yo te lo vuelvo a avisar hoy. Cuando tu presidente de caballeros hace un plan de trabajo, cuando la presidenta de las damas o el presidente de jóvenes hace su proyecto de trabajo y te le pones al brinco, te lo aviso. No es a él o a ella que está resistiendo. Ellos creían que estaban resistiendo a Esteban. Y Esteban les aclara y les dice, no es a mí que me resisten, es al Espíritu Santo que ustedes resisten, tal como lo hicieron vuestros padres en el pasado. Ustedes igual que ellos. El cristiano no debe resistir nunca, ni en sueños, al Espíritu Santo de Dios. Yo se los he dicho, alguna vez se los había dicho, no se los he dicho tan claro como hoy. Cuando tú quieras contrariar un proyecto de trabajo que es para beneficio de la obra de Dios, piénsalo 2 veces para abrir tu boca. Piénsalo. Cuando se esté realizando un plan de trabajo, piensa para abrir tu boca. Y piénsalo bien, porque esta gente que veía a Esteban haciendo grandes cosas, pensaron que lo resistían a él, y Esteban les dice, no es a mí, es al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que se lanzaron contra él y lo sacaron fuera de la sinagoga y lo apedreaban. Y cuando estaba Esteban apedreado, la Biblia dice que él se puso de rodillas
recibiendo piedrazos por todos lados, y dijo: veo al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre, veo al Padre sentado en su trono y a Jesucristo lo estoy mirando sentado a su diestra. Y la Biblia dice: y oyendo estas palabras, no resistían y crujían los dientes y arremetieron contra él y lo mataron. ¿Cuántas cosas ha destruido el cristiano duro de corazón, incircunciso de oídos? ¿Cuántas cosas han destruido? ¿Cuántas veces te pusieron a trabajar en un equipo de trabajo y pensaste que resistías a tu compañera o a tu compañero de trabajo y lo destruiste? Porque así como lo hicieron vuestros padres en el ayer, así lo hacen también algunos hoy. Y nunca vuelva a venir nadie a decirme: hermano, no, ya que yo ya no quiero seguir trabajando en ese grupo. Porque así como resistieron en el ayer los judíos al Espíritu Santo, así lo resiste mucha gente en el día de hoy. Porque no entienden esta realidad. Quiero que lea conmigo algo. Siempre resistían al Espíritu Santo. Isaías capítulo 63. ¿Lo tienen? 63 y versículo 9 y versículo 10. Y dice la palabra: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su rostro los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Los levantó a ellos. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? Hicieron enojar al Espíritu Santo, por lo cual, ¿qué cosa? ¿Y qué? Cada vez que te pongan a trabajar, piensa bien para resistir al Espíritu Santo, porque te ha sacado de una y de otra y te ha redimido con misericordias. Pero si tú sigues resistiéndolo y llegas a enojarlo, la Biblia dice que aquel que los levantó, aquel que los redimió, aquel que los salvó, aquel que los levantó todos los días de la antigüedad, ese mismo, cuando ellos fueron rebeldes y lo hicieron enojar, se les volvió enemigo. ¿Y qué? Y él mismo peleó contra ellos. Te lo vuelvo a avisar hoy como en la mañana. Hasta antes de que oyeras esto, todo lo que hiciste
no pasaba nada. Pero a partir que estás oyendo esto, te lo aviso, cuídate. Cuídate de no resistir lo que el Espíritu Santo, está haciendo en los últimos tiempos. Cuídate. No sea que ese mismo que te levantó y te redimió y te trajo a la salvación, no sea que lo llegues a enojar y se te vuelva enemigo. Y en lugar de ayudarte y de levantarte, comienza a enterrarte en la arena del desierto. Se les enojó y peleó contra ellos y los mató a todos en el desierto. A todos. Ya estuvo suave, hermano. Ya estuvo suave. Decía Pablo, basta ya el tiempo de andar peleando y teniendo disensiones en los grupos de trabajo, en los departamentos, donde sea, ya basta de eso. No sea que el Espíritu Santo se te vuelva enemigo. Y cuando comience a pelear contra ti, yo te pregunto, ¿quién te va a librar de sus manos? ¿Quién? Por eso te lo estoy diciendo hoy. Porque el día que el Espíritu Santo te agarre, nadie te va a poder librar de sus manos. Había una mujer, y yo con esto termino. Había una mujer en una iglesia a la cual el Señor le habló 2 o 3 veces y le dijo, corrige tu camino y tu caminar. Y la mujer, dura de corazón, incircuncisa de oídos, no hacía caso. Y le volvieron a decir 2 o 3 veces y ella como que nadie le dijo nada. Ella seguía por lo mismo. Cada vez que podía armar una bronca, la armaba. Cada vez que podía romper la relación en el departamento de ella, lo hacía. Y hasta parece que disfrutaba eso de poner en contra a las hermanas unas de otras. Y un día estaba cantando en el templo, estaba al momento de la alabanza. De esos días que la alabanza está prendida. Y de repente está la alabanza y ella está brincando y alabando a Dios y está dando gloria y alabanza a Dios, y en un brinco que pega se queda así, derechita, bien engarrotada, así enfrente del predicador. Se queda engarrotada ahí antes de que subiera el predicador. Y era una momia de las de Acanteyac, ni para atrás ni para adelante, chicos. Terminó, siguieron los otros alabando a Dios y ella engarrotada ahí. Y se subió el predicador y predicó y terminó la predicación y el culto y ella engarrotada ahí. Cuando el predicador vio que ella estaba engarrotada ahí, el predicador se baja y le iba a poner las manos. Y cuando le iba a poner las manos, el Espíritu Santo le dice, no la toques, déjala ahí, le dijo. Porque a esta mujer le he hablado 2 y 3 y 4 veces, le he hablado de que se comporte como una persona cristiana y no quiere hacerlo. Y hoy le dijo, ya la tengo de los pies y de las manos, déjala ahí, le dijo. Se subió y predicó y terminó la predicación, la administración y el culto, y ella engarrotada ahí. Imagínate que estás danzando aquí, tú que has sido renuente, rebelde, agresor y afrentador del Espíritu Santo, que lo resistes todo el tiempo, haces lo que te da tu gana.
y un día de estos te quedas engarrotado. Yo lo más que pudiera hacer es colgarte un galón de agua de allá, meterte una manguera en la boca para que logres tragar agua si puedes, chico. Ni le voy a preguntar al Señor por qué te engarrotó ahí. Y ahí estaba. Ya vas a ver lo que pasó. Y el pastor y el predicador pues se quedaban viendo unos a otros. ¿Qué vamos a hacer con este engarrotado? Y el Señor dijo que nadie la toque, que ahí se quede. Como no la podían tocar porque el Señor dijo que no, y el pastor y el predicador ya se iban y la estaban dejando engarrotada ahí en el templo. Cuando iban saliendo por la puerta del templo, el Espíritu Santo le dice al pastor: mira, le dice, que 2 diáconos la lleven a su casa, que la lleven caminando, y cuando llegue a la mitad del camino entre su casa y el templo la voy a soltar. Y dile, después de que yo la suelte, que es la última vez que le hablo. Y se regresa el pastor y le dice a los diáconos que siempre se quedan guardando todo lo que saca uno. Le dice: hermano, y fulano, lleven a la hermana para su casa. El Señor acaba de dar esta palabra, pero la hermana no caminaba, chico. Si estaba engarrotada. Ahí les voy. Cuídate, porque si te llegan a engarrotar a ti, yo no te voy a llevar, chico. Te lo aviso. Lo que hacía la mujer, queriendo caminar, lo que hacía era esto, mira. Y lo que avanzaba eran milímetros. Y los dos agarrados ahí de la mano. De verdad, yo le estaba diciendo a uno: si a mí me viene, yo le pego un arrastrón hasta la mitad del camino, chico. Y ahí va. ¿Qué culpa tenían esos 2 diáconos de ir con ella? Ella iba a paso de hormiga. Porque tampoco era que iba viendo, sí que estaba engarrotada. Imagínate caminando así de aquí, que si vives por la Quinta, cuando llegamos al Boquerón, que es la mitad, y de verdad que en el camino te iba yo ahí diciendo: órale, puedes echarle ganas porque ya urge, chico. Y si alguien sabía cuál era la mitad exactamente la mitad del camino, era el Espíritu Santo. Al fin, casi en la madrugada, llegan dando esos pasos de hormiga a la mitad del camino. Y cuando pasa la mitad del camino, ¡fum!, la sueltan. Y arranca a llorar. De veras que si yo hubiera sido el pastor de esa mujer, chico, y regresa, dice: pastor, y que quiero arrepentirme, quiero que ore por mí, me saco el cinturón, chico, de veras. Cuídate de no resistir al Espíritu Santo, porque un día de estos te me engarrotan. ¿Y quién te va a desengarrotar, chica? A mí se me ocurrió: si engarrotan a alguien, yo lo agarro a garrote también, hasta que se desengarrote. Esteban les dijo: ustedes están haciendo lo mismo de sus padres. Todo el tiempo se oponen a todo. Si es un trabajo, se oponen. Si es colaboración, se oponen. Si es de esto, si es de lo... a todos se oponen. Igual dice que se opusieron en el ayer vuestros padres. Ustedes, le dijo, son la copia perfecta de la rebelión
de la desobediencia y de la afrenta que los padres vuestros le hicieron al Espíritu Santo en el desierto. Y se los aviso, les dijo, se les volvió enemigo en el desierto y peleó contra ellos. Y la Biblia dice en Corintios que todos ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Sabes lo que significa estar postrado? Hay gente que viene y me dice, yo fui a visitar a fulano de tal o a fulana y de verdad que la pobre o el pobre está postrado en cama. ¿Qué me quieren decir con que está postrado ahí? Lo que me quieren dar a entender es que ese tipo que está postrado o esa mujer que está postrada, por lo menos algún tumor tiene en algún lado y no puede ni acostarse, chicos. Y una gran llaga en el pie. Y una pelota arriba el ojo. Pues ya para dónde vas, chicos. Todos quedaron postrados en el desierto. Ahí los mató a todos. Vaya y lea la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Todos los que resistieron al Espíritu Santo se les volvió enemigo y peleó contra ellos y los mató a todos en el desierto. Pónganse abusados, porque hasta este año no hemos enterrado gente de la iglesia muy seguido. Pero quién sabe en el 2024 si no te voy a enterrar a ti. Y todo es que el Espíritu Santo me diga, por rebelde le di para abajo. Porque siempre me resiste, le corté la vida, porque ni me voy a desvelar contigo, chico. No resista el cristiano, hermanos, al Espíritu Santo de Dios, sino magnifíquele y glorifíquele como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y dele un aplauso al Padre, un aplauso al Hijo y un aplauso al glorioso y santísimo Espíritu de Dios. A ver, un grito de júbilo. ¿Para quién fue ese? A ver, un grito de júbilo para el Espíritu Santo. Yo deseo con todo mi corazón que libren el pellejo, chicos. Lo deseo con toda mi alma. Porque yo no les he escondido nada de la palabra de Dios a ustedes. Enséñenle a sus hijos a no resistir al Espíritu Santo de Dios. Porque es importante que la iglesia conozca la palabra de Dios. Dele un aplauso a Cristo y muchísimas gracias por estar aquí. Dios los bendiga, Dios los guarde. Es el deseo de mi corazón y nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima para oír la palabra de Dios.